y bienvenido de regreso a mi canal, donde hablamos de temas de finanzas para que puedas convertirte en una persona independiente y alcanzar tus metas. Este es el segundo episodio de una serie acerca de lo que debes de saber antes de comenzar tu propio negocio. Si te perdiste el primer episodio, no te preocupes, voy a dejarte el enlace en la parte de la descripción para que puedas accesarlo. Hoy vamos a hablar acerca de las 4 estructuras legales de negocios más comunes. Así que comencemos. Antes de comenzar, quiero decirte que no soy abogada, no soy contador, simplemente son consejos que te recomiendo por todos mis años que he visto de ayudar a personas a crear su propio negocio. Entonces, solamente son consejos y lo que yo te sugiero. La primera estructura, como se dice en inglés, es sole proprietorship, que no es nada más que cuando hay un solo dueño. ¿Cómo puedes registrar tu negocio como un solo dueño? Es muy sencillo. Solamente tienes que ir al condado más cercano y con tu nombre que has elegido, y es todo. Y necesitas sacar, como sus siglas en inglés, un DBA o Assumed Name, que no es nada más que ese nombre ficticio, ese certificado que te dará el derecho de usar ese nombre ficticio por 10 años. Y recuerda, cada 10 años tienes que renovar ese nombre para que nadie más lo use. Las ventajas de tener un DBA o ser un solo dueño es que es muy sencillo, es algo que puedes hacer tú, no necesitas ningún abogado para registrarte. Y el costo, ya que el DBA te puede costar alrededor de $15 solamente. Otra ventaja es que puedes hacer los impuestos del negocio junto a tus impuestos personales. Solamente tendrías que agregar una forma extra dentro de los impuestos que ya tu contador debe de saber, que se llama Schedule C, el famoso Schedule C. Una de las desventajas de tener un DBA es que si alguien te llegara a demandar dentro del negocio, prácticamente tú asumes toda la responsabilidad. Es decir, en caso de una demanda, el demandante puede ir tras tus bienes, no nada más del negocio, sino también tus bienes personales. La segunda forma de estructura legal en inglés es partnership, que no es más que nada que una sociedad entre 2 o más personas. Para formar esta sociedad la puedes hacer con un abogado o también es algo que lo puedes hacer solamente tú. Lo único que necesitas es escribir el acuerdo de la sociedad. Una de las ventajas es que también es muy sencillo de hacer, es algo que lo puedes hacer tú solo. También es bajo el costo, si es que lo estás haciendo personalmente, y aunque lo hicieras con un abogado no es tanto el costo como otro tipo de estructura legal. Esta sociedad es la que menos recomiendo, porque una de las desventajas es que necesitarías hacer este acuerdo con alguien que le tengas muchísima confianza. Y aquí yo he visto tantos casos de personas que eran mejores amigos, empezaron un negocio con una sociedad y dejaron de ser amigos y se convirtieron en enemigos. ¿Y por qué? Porque una de las desventajas es que si tu compañero no es buen administrado y empieza a acumular deudas dentro del negocio, tú eres responsable, comparten tanto las deudas como los ingresos. Entonces, si un socio quizá está haciendo todo el trabajo, pues no es justo que el otro socio se esté beneficiando. O viceversa, si un socio está adquiriendo demasiada deuda dentro del negocio, aunque tú no hayas adquirido esa deuda, eres responsable por pagar esa deuda. Y en este tipo de acuerdo, todavía tus bienes no están protegidos, tus bienes personales. Es decir, que en caso de alguna demanda o algún acreedor que quiera cobrarse por alguna deuda del negocio, pueden ir tras tus bienes personales. Es por eso que no la recomiendo. Nuevamente, no soy abogada, pero no se la recomiendo porque
no sabes a veces qué tipo de deuda puede adquirir tu socio y que tú tengas que ser responsable sin siquiera saberlo. El tercer tipo de estructura legal es una corporación. Para crear este tipo de corporación, sí o sí lo tienes. Es algo que quizá no lo pudieras hacer solo y vas a necesitar asesoría legal para poder crear esta corporación. Algo que quizá te puede salir un poquito más económico es si lo haces en internet, como por ejemplo en LegalZoom, que es un poquito más económico y te pueden ayudar a crear esta corporación. En una corporación, los dueños se llaman accionistas. Y una de las ventajas de tener una corporación es que puedes dividir la empresa en acciones. ¿Y por qué las compañías deciden dividirse en acciones? Porque es una manera de que la compañía puede recolectar dinero para sus proyectos o para sus inversiones. Otra ventaja es que si tuvieras algún acreedor, tus bienes personales quedan totalmente protegidos. Es decir, en caso de alguna demanda o algún acreedor, pueden ir tras todos tus bienes del negocio, pero no tus bienes personales. Entonces es una manera de protegerte. Una desventaja de la corporación es que la corporación es como si fuera un individuo totalmente diferente. Entonces tienes que hacer dos tipos de impuestos, que serían tus impuestos personales y los impuestos del negocio por separado. Entonces, muchas de las desventajas que a muchos dueños de compañías no les conviene o no les gusta mucho es que les están cobrando impuestos doble vez. Una vez, primero se cobra el impuesto sobre la compañía, que ahí ya te está reduciendo cierta cantidad, y cuando se te paga a ti como individuo, pues es otra reducción de impuestos. Entonces, los impuestos se cobran doble vez. Y por último, la última estructura legal, que es una de mis favoritas, la que más recomiendo, es el LLC, que sería LLC o Corporación Limitada. Y me encanta esta forma porque es una forma híbrida, es decir, está entre un sole proprietorship y pues también como un partnership y también una corporación, es decir, tiene las ventajas de la corporación y las ventajas de ser un solo dueño o más dueños. Los dueños de esta corporación limitada se llaman miembros o gerentes o managers en inglés. Para crear este tipo de corporación limitada lo puedes hacer directamente con el Estado y el precio es generalmente $300. Y este también lo puedes hacer tú solo, o si necesitas un poco de ayuda lo puedes hacer con algún abogado o con LegalZoom, que obviamente los cargos serían un poquito más, ya sea porque pues obviamente incluiría el cargo por el abogado, la persona que te ayude a crear este tipo de compañía. Una de las ventajas de la corporación limitada es que puedes hacer tus impuestos junto con tus impuestos personales. Otra ventaja es que si estás pensando crear esta compañía con alguien más o tener un socio, esta forma se adapta muy bien porque puedes crear esta corporación limitada con uno o más dueños, o en este caso uno o más miembros, y tú puedes asignar, dependiendo la inversión que van a hacer, tú puedes asignar el porcentaje de la compañía que van a ser ellos dueños. Otra ventaja de la corporación limitada es que si en caso de alguna demanda o alguna deuda que tuviera la compañía, los acreedores van a ir tras los bienes del negocio, pero no tus bienes personales, es decir, está protegido tu negocio en caso de alguna de estas demandas. Una de las desventajas de esta corporación limitada es que quizá no tendrías la opción de dividir tu compañía en acciones. Nuevamente, no soy abogada ni asesor legal,
Pero yo te recomendaría que si vas comenzando por primera vez y quizá no tienes la inversión suficiente o el conocimiento necesario, pudieras comenzar con el LLC o la corporación limitada, ya que te dará los beneficios de protección en caso de alguna demanda, en caso de los acreedores, en parte del negocio. A su vez, puedes formarla con más miembros o más socios. También es algo económico que quizá puedes hacer tú mismo o pues con un asesor legal, pero el costo igual se va a mantener dentro del costo. Y aparte, tus impuestos los harías junto con tus impuestos personales. Así que de mi parte es todo. Si tienes alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, déjamelo en la parte de abajo. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente episodio, donde vamos a hablar un poquito acerca del plan financiero. Así que de mi parte es todo. Muchas gracias por visitarme. Nos vemos en el siguiente episodio y no olvides que cuentas conmigo.